El día de hoy vamos a entrar a un tema que ya con este vamos a ir concluyendo lo correspondiente a nuestra segunda unidad. Antes de otra cosa, quiero decirles que tuvimos reunión de academia y en esa reunión se determinó que la forma de calificar para este segundo parcial va a ser con la asistencia, las participaciones y todos los trabajos que han ido entregando a ustedes. Entonces, vamos a aprovechar el día de mañana, que sería nuestro examen, para tener la retroalimentación de los ejercicios de estudios epidemiológicos y una parte del tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo ven? Muy bien, doctor. Sí, está bien, doctor. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Imaginé que no les iba a gustar mucho, pero bueno, creo que les tenía que decir. Te queda. Molestos, pero ni modo. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Estarán tranquilos si es que entregaron todos sus trabajos y eso me da mucho gusto. Bueno, también hay que recomendarles, miren, nos hemos dado cuenta que al momento de que estamos en las presentaciones en las clases, no todos están participando. Hay algunos que día con día tienen participaciones, pero hay varios que nunca participan. Hemos tratado de ir preguntando a aquellos que no tienen tanta participación, porque deben de entender que esto es parte también de la calificación. Esa es una parte. Pero la otra situación es de que también hay que irnos acostumbrando a tener un nivel de participación estable, de tal manera de que no tengamos temor a expresar nuestra opinión, y en especial en este momento que estamos todavía en clases, es importante obligarnos a tener esas participaciones, porque de esa manera nos vamos a ir acostumbrando a manejarnos con toda tranquilidad, con toda certeza, ya en la vida profesional. Y si ustedes se guardan ahorita esa oportunidad para después, pues ya va a ser en la vida profesional y les va a crear mucho conflicto. Así que les pido por favor a los que no están participando tanto o tan frecuentemente o que nunca han participado incluso, lo hagan de tal manera de que tengan esas dos ventajas, ¿no? Uno, que tengan parte para considerar en la calificación, pero por sobre todo que tengan también la situación de enfrentarse al reto de expresar su opinión, defender puntos de vista. Y pues ahorita se vale que se equivoquen, no hay problema. Pero ya en la vida profesional pues sí van a pasar momentos muy incómodos, por decirlo menos. Bueno, dicho esto, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de hoy. Miren, una de las aplicaciones ya de los estudios epidemiológicos es cuando ocurre una circunstancia que rebasa el número que uno esperaría tener de ciertas enfermedades, o bien que se dé también la situación de que existan dos o más casos que se conglomeren, es decir, que se junten, estén en un mismo momento, en un mismo lugar, o que tengan una característica de persona similar, es decir, dos o más casos asociados epidemiológicamente. Y aquí va a ser clave esas dos definiciones, la de brote, que es dos o más personas que tienen una cierta patología y que estén conglutinándose en un determinado tiempo, en un determinado lugar, o que tengan características que les hacen estar también muy estrechamente ligados. Esto va a ser muy importante para poder llevar a cabo una de las investigaciones que quizás sea algo que, si no nos vamos a dedicar a la investigación propiamente, pero sí cuando se dé la circunstancia de tener dos o más casos asociados epidemiológicamente, o bien el número de casos exceda el número esperado de casos,
Entonces vamos a tener que hacer lo que se conoce como estudio de brote. Esto es una aplicación de la epidemiología, de los estudios epidemiológicos, y se denomina estudios epidemiológicos de campo. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy y mañana, una parte, se refiere justamente a esto, que es cómo abordar lo correspondiente al estudio epidemiológico de campo, denominado estudio de brotes. Y aquí va a ser muy importante tener siempre presente estas dos definiciones, la de brote, dos o más casos asociados epidemiológicamente en tiempo, lugar y persona, o bien la definición de epidemia, que es la presencia de casos por arriba de lo esperado. Y aquí hay la base para este tema. De hecho, ustedes ya la revisaron en MOPS 5. En MOPS 5 encuentran ustedes las bases, los fundamentos para el estudio de brotes. El día de hoy vamos a ver 3 herramientas que van a ser muy importantes en ese sentido. Y entonces les voy a presentar unas imágenes de cuál es el elemento que vamos a tener disponible para poder considerar ese número esperado de casos. Porque es evidente que cuando nosotros quisiéramos tener eh, un punto de referencia para saber si se está rebasando eh, eso que dice la definición de epidemia, eh, no lo podríamos decir así de manera tan arbitraria. Y entonces la herramienta epidemiológica que tenemos disponible es algo que se conoce como canales endémicos. De hecho, hablamos un poco de canales endémicos aplicado de una manera diferente, que fue en el caso del análisis del exceso de mortalidad. Si recuerdan ustedes que fue recopilar la información de los 5 años anteriores en cuanto a mortalidad y con ello construir este ejercicio de corredores endémicos, que aquí sería corredores de mortalidad, pero que nos permite de manera visual identificar cuál es la situación y en qué momento estamos rebasando lo esperado en COVID por todas las causas en cuanto a mortalidad. Pero ahorita lo que vamos a ver es justamente el fundamento técnico que nos permite entender cómo se construyen los canales endémicos. Entonces les voy a compartir una pantalla. Muy bien, ahí está. Bueno, eh, vamos a partir de conceptualizar qué es epidemia. Y entonces se va a entender, de acuerdo como lo hemos visto en nuestro glosario, y que es un concepto de uso habitual, el de epidemia, pero y eso lo vamos a entender como el exceso de número de casos de un problema de salud dado en una población en un periodo y en un lugar determinado. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué es exceso y cuánto es exceso? Entonces, para responder de una manera técnica apropiada y que además va a ser visualmente objetivado, están los canales endémicos. Que los canales o corredores endémicos sirven para determinar lo que constituye un exceso una vez que se conoce lo que es, entrecomillado, normal o lo que podríamos decir las cifras esperadas. La elaboración de canales o corredores endémicos permite definir los valores de casos esperados y de esa manera, de forma gráfica, evidenciar la aparición de un número mayor de casos.
Para poder llevar a cabo los canales endémicos, deberá tenerse en cuenta, antes de elaborar un canal endémico, seleccionar la entidad patológica de que se trate, las poblaciones a las cuales se refiere, las series de años que van a incluirse y los intervalos de tiempo. ¿Cuáles son los criterios que se ocupan para seleccionar las entidades patológicas? En primer lugar, debe ser una enfermedad endémica. Pongamos el caso de COVID. COVID no podríamos construir un canal endémico porque fue un evento de aparición súbita a principios del año pasado y entonces no tenemos nada contra qué comparar. Por lo tanto, es un exceso en cuanto a lo esperado. Cualquier caso, cualquier cantidad de casos se debe considerar entonces una epidemia. ¿Por qué? Porque lo esperado es que no hubiera habido casos de COVID. También es importante mencionar que el otro criterio es que tenga un periodo de incubación breve y que sea de evolución aguda. Ahora, hay que entender también que podemos hacer agrupaciones. Y, por ejemplo, podríamos establecer agrupaciones de patologías para cada enfermedad. Y así las vamos a tener, y esto lo van a poder ustedes observar en los servicios de salud, que están elaborados para cada enfermedad y también para sus subgrupos, por ejemplo, diarreas por grupos de edad o por agentes etiológicos. En algunos casos se pueden mantener agrupadas las patologías con forma semejante de transmisión, por ejemplo, transmitidas por vector o transmitidas por el agua, etcétera, etcétera. En ese caso, no se vigila el comportamiento del microorganismo ni de la enfermedad, sino la vía de transmisión. Entonces nosotros podemos elegir cómo podemos agrupar o desagrupar de acuerdo a la característica particular que tenga esa entidad patológica y la relevancia que también pueda tener. Porque si hacemos este ejercicio con grupos de patologías, de pronto podemos perder de vista alguna que en particular esté aportando una mayor cantidad de casos y que esa sea la responsable. Luego entonces es más recomendable hacerlo por enfermedades en particular. Bueno, por otro lado, para poder elaborar los canales endémicos, debemos elegir las poblaciones. Y esto va a depender tanto del padecimiento como de la población. Por lo tanto, será necesario elaborar canales endémicos por regiones limitadas, que pueden ser dentro de una misma población, y esto va a permitir tener un control más específico respecto a las diferentes áreas geográficas. Habitualmente lo que vamos a encontrar es que los canales endémicos van a estar elaborados en las unidades de salud y en forma muy especial en las jurisdicciones sanitarias, porque ahí esta es una herramienta de la vigilancia epidemiológica que nos va a permitir identificar en qué momento se empieza a rebasar una determinada zona en la cual nosotros debemos estar ya con la preocupación y ocupados para enfrentar ese problema que se nos está saliendo de lo esperado. Para ello vamos a utilizar series de información que habitualmente se utilizan series de 5 a 7 años. Y es importante señalar que deben ser números nones, porque eso nos va a facilitar un poco más adelante el poder identificar la mediana de esos años. Lo vamos a ver más adelante. Pero sí queda en su mente que es importante que sean series de número de años, en este caso, de números nones de series. Y los intervalos de tiempo pueden ser semanas, meses o años. Pero en nuestro país, como tenemos un reporte semanal de casos nuevos, la EPI 1 2019, está fluyendo la información de manera semanal. Y entonces, al tener esa información de manera semanal, los intervalos de tiempo pues, que podemos hacerlo es semanalmente. Y entonces vamos a hacer nuestra diferenciación de la información
semana con semana. Bien. Ahora, para poder hacer elegir un programa para elaborar el canal endémico, debemos entender que un canal endémico se representa por una gráfica, que es un histograma. Y el programa más adecuado es Excel debido a que brinda facilidad para el manejo de los datos. ¿Cuáles van a ser los elementos que debemos considerar para poderlo elaborar, el procedimiento? Existen dos maneras de obtenerlo. Uno es utilizando números crudos, es decir, los valores del número de casos que están ocurriendo en nuestro país semanalmente, o bien utilizando la media aritmética y los intervalos de confianza. Esto en realidad escapa a la facilidad que podríamos tener en nuestro país y por lo tanto no es un método que sea recomendable. Entonces nos vamos a quedar con el método de los números crudos. Bueno, para ello vamos a utilizar las frecuencias, aquí serían semanales, de la enfermedad correspondiente a una serie de 5 a 7 años. El número de años de observación depende de la regularidad con que se presentan los casos de un año a otro. Si es irregular, se deben tomar menos años. Si es regular, se pueden tomar más años. ¿Y esto qué nos da a entender? Que pueden ser de 3 años, de 5 o de 7, que sería digamos, el máximo de años que podríamos obtener series. ¿Cómo se hace esto? Miren, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el número de casos de una enfermedad X en una comunidad X. Y entonces tenemos aquí el número de casos, que serían los números en azul claro, en los años de 1998 a 2004. Y tenemos la frecuencia mensual para cada uno de esos años. Tenemos los totales, están de enero a diciembre, y los totales para cada año. Ya aquí tenemos entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Pero si se dan cuenta, si quisiéramos nosotros tomar la cifra de enero, nos damos cuenta que tiene fluctuaciones. 50, 25, 36, 40, 20, 56 y 48. Y eso se va a repetir para cada uno de los meses y para cada uno de los años. Entonces, lo que tenemos que hacer es ordenar los datos por mes según el año. Y aquí tenemos entonces ya ordenado y tratando de facilitar la representación que vamos a hacer posteriormente. Tenemos los años, ¿verdad? Y tenemos los meses de cada año. Y ya tenemos ahí, pero persiste todavía la circunstancia de que vamos a tener variaciones en la ocurrencia de casos según cada año de la serie histórica que estamos analizando. Y entonces el siguiente paso va a ser para calcular el canal endémico con datos crudos, vamos a ordenar de mayor a menor las frecuencias de un mes todos los años que correspondan a la serie. Y entonces, dicho de otra manera, a esta serie que son los datos ordenados por mes, le quitamos el año y después, ya que le quitamos el año, nos quedan las cifras crudas, ¿verdad? Correspondientes a cada año y entonces lo vamos a ordenar de mayor a menor. Noten ustedes cómo teníamos en el anterior, en enero, 50, 25, 36, 40, 20, 56, 48. Y una vez que quedan ordenados de mayor a menor, ya lo tenemos para cada mes de 56, 50, 48 hasta 20 y así por el estilo. Ya que lo tenemos ordenado de esta manera, vamos a tener que ubicar el lugar que ocupa la mediana. La mediana, una definición muy sencilla, ¿cuál es? Es el valor que parte a la mitad a la serie de datos. Y en este caso, el valor que parte la serie a la mitad, que nos deja 3 por arriba y 3 por abajo, es esta que está coloreada en verde. Permítanme un segundo porque creo que están tocando aquí la puerta.
Un segundo, por favor. Pues no. No. Me pareció oír que estaban tocando la puerta. Así que... Listo, volvemos a nuestra presentación. Entonces, decíamos, tenemos que, siempre sí están tocando. Simón. Hola Simón, bienvenido. Gracias. Muy bien, volvemos a nuestra presentación. Y entonces lo que estábamos diciendo es que una vez que tenemos, que partimos de nuestros datos, los teníamos, ¿no se ve? ¿Se ve la tabla? No, doctor. No, doctor. Permítame, Que dejó de compartir. al momento de salir, dejé de compartir. Un segundo, por favor. Ok. Me está respondiendo el Google Meet. Permítame un segundo, voy a tratar de corregir esto, pero lo que pasa es que no me está permitiendo el Google Meet compartir la presentación. Doctor, Sí. tengo una duda. Cuando Sí, se ordenan los números, ¿siempre va a llevar ese orden descendente de arriba hacia abajo? sí, lo vamos a tener que colocar así porque eso nos va a dar la imagen de mayor a menor. Y aquí lo que nos interesa es encontrar ciertos valores. Pero si lo dejamos ordenado, las, en el momento que grafiquemos esto, no nos va a permitir tener esto apropiadamente. Entonces, sí nos va a generar una dificultad. Gracias, doctor.
¿Estamos todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. What's up with- Un momento, por favor. Doctor, creo que su micrófono está apagado. Bien, vamos a... Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, ya se ve. ¿Escuchan? Sí, doctor. Perfecto. Y se ve y se Muy escucha. bien. Entonces, gracias. Tenemos entonces la necesidad de contar con información del número de casos de una enfermedad en una X comunidad. Y decía que esto puede ser para un centro de salud, para un hospital, para habitualmente donde esto se hace con mayor acuciosidades en las jurisdicciones sanitarias y por supuesto a nivel nacional. Y entonces es importante contar con series de casos por mes, en nuestro país es por semana, de varios años. ¿Cuánto se recomienda? Deben ser un número non de años, pueden ser 3, 5 o 7. Y aquí en el ejemplo tenemos 7 años. El primer paso que debemos dar después de contar con esa información por años y por meses de la ocurrencia de enfermedad X es que vamos a ordenar los datos por mes. Y entonces aquí ya los tenemos de enero a diciembre y por año específico. Después de ello, vamos a trabajar con los datos crudos y los vamos a ordenar de mayor a menor. Entonces ya le podemos quitar la columna de años, esta columna del lado izquierdo, que esta columna nos permitía, esta columna nos servía cuando tenemos las cifras por meses de cada año. Pero ya cuando vamos a trabajar con los datos crudos y los vamos a ordenar de mayor a menor, entonces ya no es necesario contar
con la columna de años. Y entonces nos va a quedar de enero a diciembre, por cada año, las cifras de mayor a menor. ¿Hasta que vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, todo bien. Ok. Entonces ya tenemos aquí las cifras. El siguiente paso que debemos llevar a cabo es ubicar la posición de la mediana en la serie de valores. Y por eso es que deben ser números nones, 3, 5 y 7. Porque cuando tenemos esos números nones, entonces va a ser muy fácil ubicar el lugar que ocupa la mediana. Y si recordamos, la mediana es el valor que divide en dos la serie específica de la que estamos hablando. Y en este caso, el valor de 40 y toda la línea en verde es el lugar que ocupa la mediana y el valor que tiene la mediana para cada mes del año. Y entonces tenemos 3 cifras por arriba, 3 cifras por abajo, y ese valor de la mediana, ya cuando tenemos nuestro canal endémico, le vamos a llamar índice endémico. Entonces, el índice endémico, ¿qué es? Es la mediana de una serie de valores para construir un canal endémico. El siguiente paso que vamos a llevar a cabo es ubicar la posición del primer cuartil, que sería el punto medio de la mitad inferior a la mediana, es decir, del número verde hacia abajo, y también van a ser cifra non. Entonces, es los valores que estoy señalando en color azul claro. Y vamos a también ubicar el valor del tercer cuartil, que va a ser el valor que está a la mitad de los valores por arriba de la mediana, que es el que está en color rojo claro. Y aquí, si se dan ustedes cuenta, ya tenemos marcados los valores que vamos a poder plasmar. Esos valores los vamos a sacar de allí y lo vamos a tener aquí. Ya son los 3 cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 o mediana, que para el caso de los canales endémicos se denomina índice endémico, y el cuartil 3, el cuartil 75, el cuartil 3 o percentil 75, que será este que tenemos aquí en la parte superior. Y entonces ya con esto lo que vamos a hacer es graficar. Vamos a trasladar los 3 valores, la mediana, el cuartil 25 y el cuartil 75, a un eje de coordenadas en el cual el eje vertical representa el número de casos, como lo vemos aquí, y el horizontal los meses de enero a diciembre. Y en la línea correspondiente al mes se representan valores de cada mes con 3 puntos, que sería el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y así por el estilo para cada mes del año. Luego se unen los puntos conformando así 3 líneas. La línea superior, correspondiente al cuartil 3 o percentil 75. La línea de en medio, que está aquí en rosa, que sería la mediana o cuartil 2 o percentil 50. Y la línea en amarillo, que sería el cuartil 1, percentil 25, ¿verdad? Y ya con esto, ya tenemos, ya se está visualizando lo que va a ser nuestra gráfica. El siguiente paso, vamos a elaborar la gráfica con los valores obtenidos y ya tenemos el espacio gráfico dividido en zonas, como se muestra en la figura. Por abajo del cuartil 1, tenemos una zona que le vamos a llamar zona de éxito. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, la mediana o el índice endémico, tenemos el área de seguridad. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 vamos a tener la zona llamada de alarma, y por arriba del cuartil 3 tenemos la zona que llamaríamos de epidemia. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Para que ya en el momento de que ya elaboramos esto con los años anteriores, entonces nosotros vamos a poder ir graficando mes con mes lo que vaya ocurriendo en nuestra área de trabajo. Y si todo se mantiene, el punto que vamos señalando mes con mes o semana con semana,
se mantiene dentro de las áreas de éxito y de seguridad, no hay problema. ¿Por qué? Porque estamos en área de éxito o de seguridad. Pero si se rebasa la línea de la mediana o índice endémico, eso quiere decir que ya estamos teniendo una cantidad de casos que está rebasando lo esperado. Lo que nos marca la mediana o índice endémico es el valor de casos esperados a considerar para conformar nuestra definición de epidemia. Recuerden que es epidemia un número de casos mayor al esperado. ¿Y cómo vamos a poder definir cuál es el esperado? Construyendo nuestro canal endémico e identificando el valor de la mediana o índice endémico. Ese es el valor esperado. Por eso es que al rebasar valores por arriba de la mediana, lo vamos a considerar alarma y por arriba del cuartil 3 va a ser la zona de epidemia. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? No, doctor. No, No, doctor. doctor, No, todo. doctor. Muy bien. Yo sí tengo una pregunta, doctor. No Adelante, sé por si a favor. lo mejor lo va a explicar más adelante, pero el canal endémico nos podría ayudar, por ejemplo, el que subdividamos o, bueno, clasifiquemos así las por cuartiles y que haya zona de seguridad, éxito y alarma. El ¿Qué medidas hay que ir tomando? O sea, por ejemplo, decir que en seguridad ya estemos, no sé, tomando ciertas medidas para no llegar a alarma y de alarma a epidemia o algo así. Sí. Justamente nosotros cuando vamos graficando aquí mes con mes, primero construimos nuestro canal endémico. Vamos a ponerle un nombre a la enfermedad. Vamos a decir nuestro canal endémico de infecciones respiratorias agudas. Entonces, ya tenemos con las cifras de los 7 años anteriores o 5 años anteriores, ya tenemos la información que nos permite graficar este canal endémico de infecciones respiratorias agudas. Con ello vamos a poder delimitar las áreas específicas que son las de éxito, de seguridad, de alarma y de epidemia. Cuando vamos nosotros graficando, si el valor que vamos graficando de mes con mes está en la zona de seguridad, perdón, de éxito, nosotros debemos estar tranquilos, no hay problema. Pero si se empieza a rebasar el área de seguridad o si vemos que a partir de la línea de éxito se empieza a elevar y pasa la línea de seguridad, pero ya viene con una tendencia ascendente, no debemos esperar a la siguiente semana porque es muy probable que ya vamos a estar en la semana en el área de alarma o incluso esperar a que llegue al área de epidemia para decir, tuvimos una epidemia. No, es justo lo que preguntabas, que la delimitación de estas áreas y las gráficas que vamos construyendo con las cifras, ya sean mensuales o semanales, de lo que lo que va ocurriendo en el mes que va transcurriendo, o en el año, perdón, que va transcurriendo, nos permite ir diseñando actividades a realizar con la intención de tratar de evitar que esto llegue a cifras por arriba de lo esperado, justamente, que ya dijimos que es el índice endémico. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. Para ello, les voy a pedir que tengan a la mano lápiz y papel y entonces vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Se los voy a compartir. Ok. Supongamos que están ustedes trabajando en el Centro de Salud Dr. Galo Soberón y Parra
y quieren construir el canal endémico de enfermedades diarreicas agudas para ese centro de salud. Y tienen ustedes aquí la información que han podido recopilar de los años anteriores, en donde tenemos 2005, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Noten ustedes que son 2, 4, 6, 7 años. Y está la información de lo que ocurrió en esos años durante cada mes. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ordenar por mes las columnas. Y entonces tendríamos que hacer esto, ¿no? Y estos son todavía datos originales, pero en donde ya lo vamos preparando pensando en cómo va a quedar nuestra gráfica. ¿Se acuerdan que nuestra gráfica queda en el eje horizontal los meses del año? Y aquí, como teníamos la información, está exactamente al revés. Están los años dividido por cada mes. Pero lo que vamos a tratar es de ir preparando a cómo va a quedar nuestra gráfica. Para ello, ¿qué hacemos? Ponemos los meses y las cifras por cada año para cada mes. El siguiente paso, ¿cuál sería? Ponerlos de mayor a menor. Ordenarlo. Los datos. Eliminar los Le años quitamos- y dejarlo. Le quitamos la columna de años, ¿verdad? Que está del lado izquierdo. Esta columna la quitamos y entonces los vamos a ordenar. ¿Cómo quedaría enero? 237, 226, 199, 199, 107, 100 y 84. Muy bien. Y así por el estilo con cada uno de los meses para ir construyendo nuestra base para la gráfica. El siguiente paso, ¿cuál sería? Buscar la mediana. Ya tenemos aquí primero los datos ordenados según cada mes, ¿verdad? De mayor a menor. Y ahora comprenden ustedes por qué debe ser de mayor a menor. Es para poder graficar con toda precisión las cantidades que podríamos esperar. Y entonces el siguiente paso es justamente ubicar el lugar que ocupa la mediana de toda la serie de datos. Y es el valor que parte a la mitad la serie de datos. Y entonces tenemos que es la que está señalada en amarillo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Buscar los Ubicar los percentiles. Los cuartil 1 y cuartil 3 o percentil 25 y percentil 75. Y aquí está. Lo tenemos marcado, entonces ahora sí, la mediana en amarillo, que es, insisto, el índice endémico, y este valor es el esperado de casos. Y tenemos un mínimo, ¿verdad? Que nos va a dar la primera área y un máximo que nos va a dar la delimitar la última área. ¿Qué sigue? Graficar. Graficar. Primero sacamos la información para poderla graficar, ¿verdad? Y entonces una vez que la tenemos ya lista, esa información, lo metemos en Excel, ¿verdad? O incluso lo podemos hacer desde un principio en Excel, y ya teniendo esto, los datos a graficar, entonces ahora sí, vamos a graficar. Y nos van a quedar así nuestras áreas. El área de éxito delimitada por el cuartil 1, el área de seguridad delimitada por la mediana o índice endémico, que además es el número esperado de casos para esa enfermedad. El cuartil 3 nos va a delimitar el área de alerta y por arriba del cuartil 3 vamos a tener el área de epidemia. Obviamente nosotros debemos de establecer actividades para asegurar que nos mantengamos en el área de éxito o máximo en la de seguridad, pero hay que observar también la línea de tendencia. Si en enero tuvimos, por ejemplo, 50 casos, en febrero 50, en marzo un poco más y así, y ya para mayo estamos en la zona de seguridad, entonces lo que está ocurriendo es que tenemos una tendencia ascendente. ¿Y qué podríamos esperar? Que si tenemos una tendencia ascendente, a la siguiente vamos a estar en la de alerta y vamos a llegar al área de epidemia. ¿Sí me di a entender con esto?
Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, fíjense cómo esta herramienta nos permite tener de una manera técnica, definida técnicamente, pero además traducida a un aspecto visual, una herramienta para poder llevar el seguimiento de cada enfermedad que estamos teniendo como objetivo en la vigilancia epidemiológica y poder estar permanentemente, tal y como es la definición de vigilancia epidemiológica, la observación continua, permanente, veraz, oportuna de la ocurrencia de los eventos de interés. Y entonces, esto nos va a permitir tener información para establecer intervenciones, es decir, información para la acción. Entonces, esto va a ser una herramienta de la vigilancia epidemiológica que nos permite obtener una referencia del número esperado de casos, que es el índice endémico o mediana o cuartil 2 de nuestra serie de casos en esta ocasión de 7 años. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario? No, doctor. Todo claro, doctor. No, doctor, está bien. Doctor, Todo claro. yo sí. Si tenemos, por ejemplo, gracias. Si tenemos, por ejemplo, 6 datos, doctor, yo creo que pues, lo más recomendable sería eliminar uno, ¿no? Para tener 5. No, En ahí lo ese, ahí lo que se tendría que hacer es calcular el valor de la mediana. En este caso sería un valor que estaría entre el tercero y cuarto valores. Obviamente lo que se requiere son 5 años. Y entonces no es tanto de quitar un valor, sino que si tenemos 6 años lo podemos hacer con 5 o tendríamos que hacer un procedimiento para calcular el valor de cada uno de los cuartiles. Y esto nos tendría que llevar a obtener un promedio de los 2 valores entre los que quede cada uno de los cuartiles. Es algo más complejo. Creo que la forma más sencilla es hacerlos con números nones para que rápidamente se pueda elaborar. Y tenemos una gran ventaja porque la información que está fluyendo al Sistema Nacional de Salud es semanal y está registrada y ustedes pueden obtenerla para cada una de las unidades de salud, para cada jurisdicción sanitaria, para cada institución y para todo el país. Y dependiendo del nivel en que se esté elaborando este instrumento, vamos a poder calcular nuestros canales endémicos con la periodicidad semanal, porque esto corresponde a la notificación semanal de casos nuevos que se hace a través del formato EPI 1 2019. ¿Sí me di a entender con esto? sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Ok, bueno, ya tenemos otra herramienta que nos va a permitir ubicar el número esperado de casos. Las otras 2 herramientas que necesitamos conocer son las que les voy a presentar a continuación. Miren, hemos visto, si se recuerdan ustedes en el formato SUIVE 1 2019, que ahí está un listado de todas las enfermedades agrupadas en grupos específicos que tienen algunos códigos cada padecimiento, en donde asterisco es notificación inmediata, no me acuerdo cuál era el otro, que es el estudio de caso, y el último es estudio de brote. Son 3 herramientas que necesitamos. Entonces, tenemos la notificación inmediata que se lleva a cabo de acuerdo a los lineamientos de la norma oficial mexicana 017 para la vigilancia epidemiológica en las primeras 24 horas al nivel inmediato superior. Y de esa manera se arranca todo el sistema de vigilancia epidemiológica para poder establecer las medidas pertinentes de intervención. Pero después vendría lo que es los formatos específicos para el estudio de caso y el estudio de brote. Vamos a ver estos formatos y entonces
aquí les voy a presentar justamente lo correspondiente a estos formatos. Bueno, tenemos aquí a la vista lo que es el estudio epidemiológico de caso, o SUIBE 2 2019. ¿Recuerdan el anterior cómo era? SUIBE 1 2019, que es el informe semanal de casos nuevos. El SUIBE 2 2019 es el estudio epidemiológico de caso. Y esto se va a llevar a cabo para cada uno de los diagnósticos que están marcados con estudio epidemiológico de caso. Tiene información de la identificación de la unidad, como es la unidad notificante, unidad de descripción, clave de la unidad, localidad, municipio, jurisdicción o equivalente, entidad o delegación, institución. Aquí tenemos fechas, fecha de notificación, que sería esta, ¿verdad? Y tenemos la fecha de inicio de estudio, que sería esta, y la fecha de terminación del estudio. La fecha de notificación debe ser las primeras 24 horas después que se ha hecho la identificación del caso que nos ocupa. Y es evidente que se tendría que empezar el estudio de caso sin mucho tiempo que transcurra a partir de la identificación. Tiene después el diagnóstico probable y el diagnóstico final. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? No, doctor. No, todo bien, gracias. Bien. En la parte número 2 tenemos la identificación del caso. La identificación del caso, que la tenemos aquí, ¿verdad? Y esta identificación del caso es con la intención de tratar de ubicar con toda claridad a la persona que está presentando esa enfermedad que es motivo del estudio epidemiológico. Y entonces hay que tratar de obtener la información más veraz de ella, como es el apellido paterno, materno y el nombre, número de afiliación o expediente si es que lo tiene, el sexo masculino o femenino, la edad en años, en meses y días para los menores de un mes, en meses para los menores de un año y en años para los mayores de un año. El lugar de residencia, y aquí va a ser muy importante anotar con toda claridad la calle y número o lugar de residencia, es más, anotando la identificación de señas especiales, sobre todo en áreas en donde no se tiene con claridad una distribución muy clara, por lo menos anotando las referencias específicas para poder ubicar el domicilio en que reside ese caso que estamos reportando. El municipio, esto hay que dejarlo en blanco, la entidad, que también tiene una clave que hay que dejar en blanco, y la colonia o localidad con su código postal. Y si es posible, si tiene, anotar el teléfono o teléfonos de contacto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. La parte número 3 del formato se refiere a los datos clínicos. Y aquí vamos a anotar la fecha de inicio de signos y síntomas. Esto va a ser muy importante porque eso nos va a permitir posteriormente poder establecer los periodos de incubación. Debemos anotar la fecha de inicio de los signos y síntomas y hacer un listado lo más claro posible de signos y síntomas que presenta las personas de tratamiento que se hayan dadas, sean formales o
Enseguida, en el numeral 4, vamos a tener los estudios de laboratorio y gabinete. Para ello, vamos a tener aquí una clave que la T es tipo, la PR es preliminar, la CF confirmatorio y CT es control. Y entonces, lo que vamos a anotar aquí es el tipo de estudio que se llevó a cabo, el tipo de estudio, la fecha, con día, mes y año, y el resultado obtenido. Y así con el listado de cada uno de los estudios que se vayan instrumentando. ¿Hasta aquí alguna duda? Doctor, en el caso de los tratamientos, se debe especificar si... Es que había dicho que se pone aquellos que tomó el paciente y los que se recetaron. ¿Se debe Sí. especificar cuáles tomó? Sí, sí, porque esto tiene particular interés no tanto por alguna circunstancia de curiosidad innecesaria, sino que tiene importancia porque de pronto lo que hace la gente, las decisiones que toma para manejar un determinado problema de salud, nos puede conducir a la presencia de otros elementos como pueden ser intoxicaciones, como pueden ser manifestaciones clínicas, que van a alterar el curso natural de la enfermedad. Por eso va a ser muy importante que anotemos aquí no solamente los tratamientos prescritos por personal médico, sino también aquellos tratamientos que hayan sido establecidos de manera en el hogar o por familiares. ¿Sí me doy a entender? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Luego, en el numeral 5, vamos a anotar los datos epidemiológicos marcando con una X. Y aquí vamos a llevar a cabo la determinación de la procedencia. Y esto hay dos opciones, si es local o importado. Y en el caso de que sea importado, tenemos que anotar el lugar de procedencia para un caso que sea importado. Díganme, por favor, ¿qué importancia tiene el determinar si el caso que estamos estudiando es local o importado? La inmunidad que puede presentar la población. Si es importado, puede ser una enfermedad que nunca ha estado en contacto y la transmisión puede ser más fácil. Más o menos, pero en particular, ¿qué es lo que significa el calificar como local o importado a un caso? Que el local podemos determinar cuántos casos hay y el importado podrían ser varios casos, que haya una mayor movilización. Más o menos, pero por ahí va la cosa. ¿Qué otra cosa podría significar el hecho de que sea el caso local o importado? ¿No puede ser en el diagnóstico y tratamiento, que va a ser diferente? Porque al final de cuentas, si logramos identificar la entidad nosológica de que se trate, pues el tratamiento no va a depender de que el caso sea local o importado. Pero ¿qué importancia tiene el determinar esto? Y que, por cierto, no lo vamos a poder hacer, digamos, al inicio del estudio, sino que muchas veces va a tener que ser esto llenado prácticamente hasta el final del estudio. Es para saber en qué sitios investigar, o sea, si es en un solo sitio o si son Claro, dos, si es importado. claro. Y fíjense, y esto cobra particular relevancia porque si se llega a determinar que es un caso local, quiere decir que, y hablando de enfermedades transmisibles, quiere decir que la fuente de infección y el mecanismo de transmisión se dieron dentro del área en que reside. En cambio, si es un lugar importado, ¿esto qué quiere decir? Que el mecanismo de transmisión y la fuente de infección ocurrieron en un lugar que no es el lugar de residencia. Y esto nos orienta a buscar con toda precisión cuál fue la fuente de infección y el mecanismo de transmisión. Para ello se va a complementar, por eso se habla de importado, hay que indicar el lugar de procedencia. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de identificar en dónde fue posible que estuviera en contacto con algún caso específico. Y entonces para eso vamos a llenar aquí la información del periodo de estancia en esa localidad y cuándo llegó, cuándo salió
y nos vamos a dirigir a tratar de investigar la posible fuente de infección, dependiendo de la patología de que se trate, que puede ser otra persona, alimentos, agua, fomites, animales u otras. Y también identificar el mecanismo de transmisión, que puede ser persona a persona, aérea, digestiva, fomites, vectores u otros. ¿Sí, ¿sí me doy a entender con esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Vean ustedes esta nota de pie de página. Dice, este formato se requisita por cuadruplicado, original para el expediente, una copia para la jurisdicción sanitaria respectiva, otra copia para el nivel estatal y la última copia para la Dirección General de Epidemiología. Utilizar papel carbón, en caso necesario se pueden agregar hojas. Luego tenemos el siguiente rubro, que es el número 6, que es el estudio de contacto. ¿Qué es un contacto? ¿Cómo se define? Una persona que estuvo cerca de o la persona que está presentando los signos y síntomas o la Con la enfermedad. que tuvo interacción, tal vez. Que tuvo la posibilidad de adquirir, en este caso, el agente causal a partir de, o que lo pudo haber transmitido a otros individuos, ya sea en su domicilio, intradomiciliario o extradomiciliario. Y aquí debemos anotar a todas las personas con nombre y domicilio que hayan estado en contacto con el caso que estamos estudiando, de tal manera que pudiéramos identificar si es caso o no caso. ¿Sí me doy a entender con esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Y así pueden ser uno o más personas con las que haya tenido contacto, y de todas ellas tenemos que buscar tener la mayor precisión de información, puesto que de ello va a depender las acciones de control que vamos a llevar a cabo. El rubro 7 sirve para anotar las acciones y medidas de control que vayamos instrumentando, de tal manera de que al hacer el análisis de estas, podamos identificar y tener ya a manera de conclusión si fueron efectivas o hubo necesidad de cambiar las medidas de control, dependiendo de cómo vayamos encontrando la evolución de la enfermedad y de la aparición de nuevos casos. En el rubro 8 vamos a establecer la evolución, en donde están las opciones de se estableció íntegramente sí o no, quedó con secuelas sí o no, quedó como portador sí o no, se perdió, que eso sería terrible porque al perderse un caso no hay manera de quitárnoslo como un caso confirmado, si falleció sí o no y la fecha de la defunción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doc, ninguna. No, doctor. El rubro 9 se refiere a la prevención y control y nos dice aquí que en caso afirmativo anote cuántas acciones. Pueden ser pláticas de fomento de la salud, si es sí, hay que anotar el número de pláticas. Vacunación, si es que hubiera alguna vacuna posible aplicar, si es sí, cuántas se aplicaron. Tratamientos individuales, tratamientos familiares, exploración, letrinización u otras actividades, y esto va a depender del tipo de patología de que se trate el caso que estamos estudiando. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Y ya al finalizar el caso, cuando ya haya sido dado de alta desde el punto de vista clínico y epidemiológico, vamos a hacer un pequeño análisis de que nos permita obtener conclusiones y comentarios al respecto, de tal manera de que se pueda retroalimentar al sistema de vigilancia epidemiológica y que una vez tenidos el número total de casos y de estudios que se hayan presentado, podamos entonces hacer lo que es el siguiente formato, que va a ser el reporte de brote, es decir, el reporte de todos los casos.
lo que es lo mismo, el informe de todos los casos que participaron o que fueron producto de ese brote. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya como notas finales, tenemos aquí que es el nombre de cargo de quien elaboró, el visto bueno del director, del epidemiólogo y la fecha de envío al nivel inmediato superior. Aquí hay que anotar, como siempre, edad en años o meses cumplidos. Los meses serán indicados con una M minúscula y es para el estudio de contactos intra o extradomiciliarios, y este formato debe ser llenado por el epidemiólogo o personal designado, que eventualmente les puede corresponder a ustedes, porque cuando ustedes estén, ya sea en internado, pero especialmente durante el servicio social, les puede tocar la eventualidad de que tengan que participar en un estudio de brotes y que en un determinado momento pueden llegar a tener la intervención en hacer el estudio de casos en este formato. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora vamos a ver el anexo 3, que es el informe de la notificación del brote. Una vez que ya tenemos nuestro estudio de casos con un X número de estudios que se han hecho para los correspondientes casos, entonces vamos a hacer este formato que es el SUIBE 3 2019, en donde vamos a llevar a cabo la notificación del brote. Igual vamos a tener la identificación de la unidad, los antecedentes, como son el diagnóstico probable y el diagnóstico final, la fecha de notificación, día, mes y año, la fecha de inicio del brote, que va a ser resultado de nuestra investigación, los casos probables, casos confirmados, hospitalizados y defunciones. Aquí, para poder hacer esta notificación de brote, vamos a hacer uso de la epidemiología descriptiva. Es decir, que vamos a hacer la descripción de todos los casos de acuerdo a la variable de persona, tiempo y lugar. Para ello, vamos a tener este rubro 3, que es la distribución por persona, en donde vamos a tener los grupos de edad específicos. ¿Se acuerdan de los grupos etarios o grupos de trabajo? Y vamos a anotar según el género, masculino, femenino y total, el número de defunciones masculino, femenino y total, y la población expuesta de masculino, femenino y total. ¿Para qué será necesario esto? Porque en el MOPES 5 explicaba que incluso cuando hay un número aceptable de casos en cierto periodo de tiempo, este número de casos puede en realidad tener un cúmulo de casos casi a nivel epidémico en un grupo etario específico y no en el resto. Hacía referencia a que había un grupo de niños que tenía una enfermedad en números muy altos y de forma general, como se promedia, como se contabilizan todos los casos, de inicio no se habían dado cuenta de que había una posible epidemia. Para eso se Ajá, ¿cierto? Y entonces aquí lo que vamos a tratar de identificar son poblaciones de riesgo. Ojalá sea nada más en cuanto a número de casos, ¿verdad? En donde está concentrada la información al respecto de los casos que se están presentando. Pero también puede haber defunciones y pueden estar distribuidas ya sea por grupo de edad o por género específico en cuanto a números absolutos. Pero ¿para qué será necesaria el anotar la población expuesta según género y por cada grupo de edad? ¿Para calcular incidencia? Incidencia, claro que sí. Y como es una población conocida que ha sido expuesta, ¿qué tipo de incidencia podemos calcular? ¿La tasa de qué? Que es una tasa de incidencia también, pero que cuando se conoce con toda precisión la población que estuvo efectivamente en riesgo
de esa enfermedad, ¿cómo se le llama a esa tasa de incidencia? Tasa de ataque. Muy bien, correcto. Muy bien, tasa de ataque. Por eso es que se necesita anotar el número de casos y la población expuesta para la construcción de nuestro indicador de tasa de ataque. Pero como también tenemos el número de defunciones y el número de casos, ¿qué otra cosa podemos calcular? Letalidad. La tasa de letalidad. Y como tenemos el número de defunciones y la población expuesta, ¿qué podemos calcular? Mortalidad. La tasa de mortalidad. Claro, la tasa de mortalidad. Pero aquí, como es un estudio de brote, en donde es posible conocer el número total de expuestos, entonces va a ser muy importante contar con esto para poder hacer la descripción del el brote. Y aquí lo tenemos, miren, para obtener las tasas de ataque y letalidad en cada columna se señala la operación a realizar con base en las letras indicadas en cada columna del cuadro anterior, y por eso están marcadas A, B, C, D, E, F, G, H, E, I. Y aquí lo tenemos, miren cómo se calcula. Tasa de ataque de masculinos es A entre G, de femeninos B entre H y el total, ¿verdad? La tasa de letalidad por género y el total, signos y síntomas. ¿Para qué nos sirve hacer el listado de signos y síntomas con el porcentaje específico? Para identificar probables casos. Exacto, para poder hacer nuestra definición operacional de caso. Recuerden que esto es algo dinámico. En un principio, tal vez nos estamos enfrentando a un grupo de casos de los cuales podemos tener escasa información, pero no podemos todavía decir esta enfermedad corresponde a tal, sino que tenemos una presunción, tenemos un diagnóstico presuntivo que va a estar sujeto a que podamos hacer estudios de laboratorio o gabinete para poder determinar el agente causal. Pero para poder considerar a todos aquellos que eventualmente pudieran tener este padecimiento, nosotros tenemos que hacer el listado de signos y síntomas que presentan las personas, independientemente que no todas pueden no estar relacionadas con la enfermedad que estamos identificando como brote. ¿A qué me refiero? Que de pronto, si es una población en la cual hay una prevalencia alta de diabéticos, de hipertensos, de cardiópatas, de personas con discapacidad, etcétera, no va a ser este listado, va a tener que ser exhaustivo, pero no necesariamente todo lo que encontremos de signos y síntomas prevalentes en ese momento, en esa población, no todas van a caracterizar la definición de caso probable, sino que o debemos considerar aquellos que tengan una mayor frecuencia expresada en porcentaje. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Obviamente, las tasas que vamos a poder calcular, tanto de ataque como de letalidad, son tasas que se expresan en porcentaje. Bueno, luego sigue la variable tiempo. Y entonces en la variable tiempo vamos a graficar en el eje horizontal el tiempo, que va a ser horas, días, semanas, etcétera, en que ocurre el brote. Y en el eje vertical la escala más adecuada del número de casos y defunciones que se presentan. En caso necesario se puede graficar en hojas adicionales. ¿Y cómo a qué se parece esto que les estoy presentando aquí? A los ejercicios del MOPESE, doctor. Sí, claro. Y además en la realidad, ¿cómo a qué se parece? A la curva epidemiológica que presentan en las conferencias vespertinas. Claro. Y esa es la distribución en el tiempo. Y entonces podemos ver las fluctuaciones, podemos ver la tendencia, podemos analizar el fenómeno mortalidad, ¿verdad? Y también trasladado esto lo podemos pensar en hospitalizaciones para enfermedad grave. ¿Sí me explico?
Y ahí estamos describiendo la distribución en el tiempo de los casos. ¿Cuántas oleadas vinieron? Ahorita vieron ustedes que ya tuvimos 2 olas, 2 intensificaciones de la transmisión, y que teníamos la perspectiva de que pudiera haber una tercera ola, que aparentemente no estaba viéndose tan claro, y eso es algo, una noticia buena, ¿verdad? Pero todo eso es hacer la distribución en el tiempo de los casos correspondientes a ese brote. ¿Sí se entiende esto? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta o duda? No, ya no, gracias. Ya llevamos la descripción de persona y la de tiempo. Y ahora viene la distribución geográfica. Y entonces vamos a, para ello, elaborar un croquis con la ubicación de los casos y o de funciones por fecha de inicio. ¿Y qué va a pasar? Que en el momento que nosotros hacemos eso, y ya como una herramienta se llama una cartografía, en donde podemos tener, pensemos, situándonos en una comunidad o en una ciudad, vamos a poder caracterizar en dónde se están presentando los casos y las muertes, y podemos encontrar conglutinación de acuerdo al lugar. Y eso nos orienta a pensar de manera particular en dónde está habiendo una mayor actividad de la enfermedad. ¿Sí me di a entender con esto? Sí, doctor. Doctor. También nos pone aquí, en caso necesario, agregar más de un croquis. Ejemplo de esto, ¿cuál es? Lo que vemos en las conferencias vespertinas, cuando vemos el mapa del país, ¿no? Y que está sombreado con diferentes colores para dar a entender la intensidad de la transmisión, o puede ser de la intensidad del fenómeno mortalidad. Y entonces aquí podemos hacer la caracterización por un área específica, por manzana, por colonia, por localidad, por escuela, guardería o vivienda, inclusive. Y esto también nos va a ser de mucha utilidad para poder instrumentar nuestro cerco epidemiológico, que ya vimos cuando vimos vigilancia epidemiológica, y a partir de ello ir identificando casos o defunciones que no hayan sido notificados y que en determinado momento nos sean una pista para poder llevar con más precisión la observación de nuestro brote. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Luego vamos a hacer el análisis epidemiológico, que al final de cuentas debe estar girando alrededor de 3 elementos. Uno, los antecedentes epidemiológicos, o sea, las condiciones, las características que posibilitaron que ocurriera ese brote. En segundo lugar, las probables fuentes del brote. Fueron alimentos, fueron un viajero que vino de Italia, de Wuhan, China, etcétera, etcétera. O los probables mecanismos de transmisión. Hubo una fiesta en la cual acudieron un gran número de personas, que es la población expuesta, y que se presentó un brote de intoxicación alimentaria aguda. ¿Sí me di a entender con esto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Y finalmente, en el rubro 7, debemos de establecer las acciones de control. ¿Qué se hizo? Acciones de control realizadas, anotando fecha de inicio y también los resultados obtenidos, de tal manera que podamos nosotros dejar esto como una experiencia que pueda ser de utilidad para ser aplicable en otras circunstancias similares, o para que no vuelva a ocurrir un evento como este. Esto debe ser llenado, el visto bueno del director, del epidemiólogo, y debe ser llenado por el epidemiólogo personal asignado, y el llenado de este formato no sustituye su notificación en el sistema de vigilancia epidemiológica,
ni la elaboración del informe final del brote. ¿Alguna pregunta o duda hasta este momento? Creo que no, Doc. No, doctor, creo que No, todo claro. doctor. Muy bien. Bueno, vimos el día de hoy entonces algunos elementos que van a ser importantes considerar para llevar a cabo el estudio de brote. Y entonces les voy a pedir de favor que identifiquen en nuestro repositorio vamos a nuestro repositorio. Aquí tenemos, ¿sí? ¿Está a la vista? Está abriendo, ¿verdad? Ahí está. Sí. Ahí tenemos el repositorio, ¿no? De Dropbox. Entonces nos vamos a ir a la unidad 2 de epidemiología clínica y nos vamos a ir a la carpeta 4 y ahí tenemos el MOPESE 5, que es todo el contexto conceptual del estudio de brotes. Y nos vamos a ir también a la carpeta 2, en donde vamos a tener la carpeta 4, estudio de brotes. Y aquí vamos a tener, estas son las carpetas, las presentaciones que acabamos de ver. Aquí está el anexo 3 y el anexo 2, que son para la notificación de brote. Y les pido por favor que ubiquen esta carpeta que estoy señalando, si se ve. Sí, doctor. Ahí está. Es fundamentos para el estudio de un brote epidémico. Les voy a pedir que lo lean para el día de mañana, que podamos tener una discusión coordinada en cuanto a los conceptos que están vertidos allí. Ahí van a encontrar una serie de definiciones y características de los brotes que nos van a ser de mucha utilidad para poder entender cómo es que se puede caracterizar y va a complementar de una manera muy importante lo que ya vimos el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí tienen ustedes un poco de la información, las figuras de los tipos de epidemias, de brotes, perdón, el graficado con una denominación específica adicional para los casos, las fórmulas de tasa de ataque, etcétera, etcétera. Pero va a contener también aspectos muy puntuales desde el punto de vista conceptual para poder llevar a cabo el estudio de brotes de manera correcta. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. No, doctor, todo bien, gracias. Muy bien. Pues entonces nos vemos el día de mañana. Les pido también, por favor, que vamos a ver rápido este complemento de este tema con esa lectura y vamos a hacer la revisión de los estudios epidemiológicos que quedaron de tarea. ¿De acuerdo? Sí, doctor, de acuerdo. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Muy bien, pues entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Mañana, doctor. Hasta mañana, gracias.